Pues gracias a Dios. Bueno, estaba apagado. Gracias a Dios estamos una vez más aquí en la casa de nuestro gran Dios. Y estamos en una serie que tiene que ver con romper yugos, ¿verdad? Romper patrones repetitivos que hemos venido practicando a veces de generación en generación. Son patrones, no crea que traigo una maldición generacional. Estoy enfermo porque mi tatarabuelo hizo algo. Eso no enseña la Biblia, ¿verdad? Sí podemos traer una prueba, ¿verdad? Una dificultad, una enfermedad, un contratiempo, dificultades, pero no significa que traiga una maldición generacional, ¿verdad? Dios nos hizo libres. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y el primer mensaje que miramos de esta serie de romper yugos fue el mensaje de Raquel, ¿verdad? Cuando ella da un hijo y le pone por nombre, ¿cómo le puso? Benoni, que significa hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. Después miramos el mensaje de Jabes, ¿verdad? Cuando él hace una poderosa oración y le dice a Dios: si me libraras de mal, es lo último que le pide. Oh Dios, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, si me bendijeras, dice, y me libraras de mal. Entonces él entendía que algo estaba mal en su familia, que algo no lo dejaba avanzar. Y la semana pasada vimos un maravilloso mensaje acerca de Rahab, ¿verdad? Cómo Rahab se quitó un yugo, una opresión, una práctica que se venía realizando de generación en generación. Ella cargaba con un yugo de 800 años atrás, que su tatarabuelo Cam cargó, ¿verdad? Porque miró la desnudez de su padre Noé, y Noé lo maldijo, y 800 años después está Rahab allá en Jericó, una cananea, y ella dijo: Dios es Dios arriba en el cielo, y Dios es Dios abajo en la tierra. Y hoy seguimos con ese tema. Vamos a abrir la palabra de Dios en Números capítulo 23. ¿Cómo quitar esos yugos? ¿Verdad? De hecho Dios es el destructor de yugos. Dios es el que nos hace libres. Y vamos a ver Números capítulo 23, versos del 13 al 22. Puestos de pie. Y yo le dije que íbamos a ver este pasaje, que lo leyera, ¿verdad? Y vamos a verlo, hermanos, desde el punto de vista de que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Dios nos rescató, Dios nos redimió. Cantamos ese himno: somos el pueblo de Dios. Entonces, versos 13, Números 23, versos del 13 al 22. Yo comienzo con el verso 13. Dice la palabra de Dios: y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, desde allí me los maldecirás. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. De Egipto tiene fuerza como de búfalo. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Padre Santo, porque tú nos revocas tu bendición. Tú has decidido bendecirnos, Padre Celestial, en todas las áreas, en lo material, en lo espiritual, en nuestro caminar contigo. Gracias, Padre, porque nos tienes rodeado de bendición y tu mano poderosa nos cubre para que ninguna maldición nos alcance, Dios. Y Padre, ayúdanos a santificar tu glorioso nombre. Ayúdanos, Padre Celestial, a darte toda honra y toda gloria a ti, porque eres tú quien nos ha bendecido en todo, Padre. En tus manos nos ponemos el día de hoy, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Mire, Balac era rey de Moab. Moab no pertenecía a la tierra prometida. Es decir, el pueblo de Israel no los iba a conquistar a ellos. El pueblo de Israel iba a conquistar a Jericó y a todas sus aldeas y la tierra prometida que estaba adelante de Jericó. Moab estaba a un lado. Es decir, no había ningún motivo para que Balac llamara a Balaam para que viniera a maldecir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios solamente iba de paso. Pero ¿sabe que Balac le empezó a tener miedo? Le empezó a tener envidia. Y él dijo, tengo que maldecir a este pueblo. Y así se va a encontrar con gente que lo va a despreciar, que va a desearle todo tipo de mal, todo tipo de maldición. Mire, sin ningún motivo. Pero usted está protegido. Usted tiene la protección de Dios. La mano poderosa reposa sobre usted, sobre su familia, sobre sus pertenencias. Entonces no hay maldición que lo pueda tocar. Leí la historia de un pequeño niño que creció con una madre soltera allá en las colinas de Tennessee. Y en aquel tiempo, y en especial en aquella área, ser hijo de una madre soltera era algo muy menospreciado. Cuando el niño cumplió 3 años, los vecinos no dejaban que se juntara con sus hijos y decían comentarios despectivos diciendo, ¿y ese hijo qué hace aquí en el pueblo? ¿Cuándo se van a ir de aquí? Además, ¿quién es su papá? El niño y su madre cada sábado iban a la tienda del pueblo. Y la gente, cuando los miraba entrar a la tienda, hacían comentarios negativos, despectivos, en voz alta para que los escucharan. Y decían cosas como, ahí está otra vez. ¿Y cuándo se van a ir de nosotros? Y por fin, ¿ya supiste quién es su papá? El niño creció siendo muy inseguro, creyendo que había algo que estaba mal en su vida. Cuando cumplió 12 años, llegó un ministro nuevo al pueblo. Era un joven muy agradable, dinámico, muy talentoso, y causó mucho revuelo. Este niño nunca había ido a la iglesia, pero un día decidió ir para averiguar por qué había tanto revuelo. Ese día, este adolescente de 12 años llegó a la iglesia tarde. Lo hizo a propósito, no quería que nadie lo notara. Se sentó hasta atrás, no quería tener contacto con nadie. Planeó irse antes de que todo terminara para no enfrentar a nadie. Pero ese día quedó muy cautivado por lo que el ministro estaba diciendo. Por primera vez en su vida sintió amor. Cuando el culto terminó, este chico se miró atrapado entre la multitud. El pastor estaba afuera saludando a los que iban saliendo, platicando con ellos. Y cuando este chico venía saliendo, el pastor notó que estaba solo, que nadie lo acompañaba. Se acercó a él, lo saludó, no sabía mucho de él. Inocentemente le hizo una pregunta. Él dijo, hijo, dime quién es tu padre. En ese momento todos quedaron en silencio.
el pastor hizo la pregunta que todos querían hacer. El chico quedó avergonzado, agachó la cabeza. El pastor notó que algo estaba mal en él y le dijo: hijo, yo sé quién es tu padre, puedo ver un profundo parecido en ti. Y le dijo: tu padre es Dios Todopoderoso. Ese día este chico sintió como sus cadenas fueron rotas. 30 años después fue elegido gobernador de Tennessee. Su nombre, Ben Cooper. Y ya al final de su vida, Ben Cooper dijo que el día que fue elegido fue cuando el pastor le dijo que Dios Todopoderoso era su padre. Mire, así como Ben Cooper, usted y yo, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, hemos sido liberados de toda presión, liberados de todo yugo, liberados de toda maldición. Las cadenas están rotas, la carga ha sido quitada, nuestro pecado ha sido perdonado. Dios Todopoderoso es nuestro Padre Celestial y podemos ir por la vida diciendo: soy el bendecido de Dios, soy el protegido de Dios, Dios me ama, soy el Hijo de Dios. Mire, Dios es su Padre Celestial y Él ha puesto, fíjese bien, Él ha puesto bendición en usted. Usted puede subir más alto, ir más lejos, porque usted y yo no estamos bajo maldición, estamos en bendición. El verso 8 dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Fíjese lo que dice Balaam: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Dele la gloria a Dios. Así como Ben Cooper reconozca lo que Él lo ha hecho libre, reconozca que tiene la bendición de Dios en su vida, usted debería de ir como un triunfador. Usted no tiene que ir por la vida avergonzado, apenado, agachando la cabeza. Usted tiene que ir por la vida con la frente en alto, porque usted es hijo del Dios Todopoderoso. El pasaje bíblico que leímos trata del pueblo de Dios que no puede ser maldecido. Y mire, el pueblo de Israel no era un pueblo así que no tenía pecado. No era un pueblo así santo, consagrado, sin mancha. No, era un pueblo pecador. Era un pueblo que había ofendido a Dios cada instante. Mire, pecado tras pecado, maldad tras maldad. Ellos venían por el desierto, tenían la gloria de Dios de día y de noche. Estaba Dios proveyéndoles, protegiéndoles, cubriéndoles, guiándoles. Pero sabe que aún así el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro. Pero aún así, con todos sus pecados, con todas sus maldades, nadie lo puede maldecir, aún el día de hoy. Balac, rey de Moab, mandó llamar a Balaam desde allá, desde Mesopotamia, y le dijo: ven, porque necesito que me maldigas a este pueblo. Y sabe que Balaam vino. Pero ¿sabe por qué vino? Porque le ofrecieron grandes riquezas, porque le ofrecieron llenarlo de oro, porque lo llenaron, porque le prometieron darle muchos tesoros. Y él dijo: pues yo voy. Pero no, él sabía que se trataba del pueblo de Dios. Y sabe que aún así vino, aún en contra de la voluntad de Dios. Dice que estaba en contra de la voluntad de Dios, que Dios le habló cuando él venía montado en su burra, en su asna. Y Balac y Balaam, mire, ellos lo intentaron una y otra vez, maldecir al pueblo de Dios. Se subieron a un monte, después a otro, después al tercero, edificaron 7 altares, ofrecieron sus holocaustos a sus dioses paganos, ofrecieron sus holocaustos al mismo Satanás, y después querían maldecir al pueblo de Dios. Pero Dios no lo permitió.
Aún y cuando Israel lo merecía. Mire, podemos tener muchos pecados, aún siendo cristianos. Podemos habernos desviado del camino de Dios, pero sabe que aún así somos el pueblo bendecido por Dios. Quizás paguemos las consecuencias por nuestros pecados, pero Dios no nos va a quitar su bendición. Hoy quiero hablarle acerca de que Dios ha dado orden de que lo bendigan. Fíjese bien, Dios ha ordenado que lo bendigan. Así que, en primer lugar, usted no puede ser maldecido por nadie, porque Dios es más poderoso que cualquier persona que lo desprecia. Mire, Dios es más poderoso que cualquier persona que lo desprecia. Usted puede estar lleno, rodeado de gente que lo odia, que lo aborrece, que lo desprecia, que le desean toda clase de mal. Pero mire, no se tiene que enganchar con ellos. No tiene que estar perdiendo su tiempo ni su energía en tratar de ganárselos. Usted está protegido. Un pastor en Haití pastoreaba una iglesia que estaba enfrente de la casa del brujo mayor, y mucha gente estaba siendo salva, llena del Espíritu Santo. La gente ya no consultaba al brujo. El brujo estaba muy enojado porque el pueblo ya no acudía a él, estaba perdiendo sus ganancias, y un día, muy enojado, buscó al pastor, lo confrontó cara a cara, se acercó a él muy enojado, lo señaló hacia el rostro y le dijo: dentro de 30 días usted va a morir. El pastor no se enganchó ni se preocupó. El brujo se fue. Los siguientes días estuvo haciendo maldiciones, hechizos, brujerías en contra del pastor. A los 30 días murió el brujo. Usted tiene un defensor. Usted tiene un defensor. Deje que Dios se encargue de quienes lo desprecian. Mire lo que dice el verso 20. He aquí, he recibido orden, dice Balaam. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Balac había llamado a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, para que maldijera al pueblo de Israel que estaba allí. Él lo llamó y le dijo: quiero que le profetices maldición, quiero que le profetices destrucción, muerte, carencias, enfermedad, plagas. Él quería que todo el pueblo de Israel estuviera bajo una maldición, pero Dios lo impidió. Dios Todopoderoso dio la orden de bendecir a su pueblo. Mire, usted no es cualquier persona. Usted pertenece al pueblo de Dios. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios, y sabe que Dios ha dado orden para que usted sea bendecido. La gente puede venir con maldición, la gente puede desearle maldición, pero Dios ha dado orden de que usted sea bendecido, y sabe que nadie puede revocar esa orden. Aquí mismo el verso dice, mire lo que dice el verso 10, el verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. ¿Sabe por qué está este pasaje aquí? Porque ya había dado una bendición en los versículos atrás, pero Balac y Balaam no lo creían. Ellos quisieron maldecir una vez más al pueblo de Israel, y por eso dice: mira, Dios no es hombre para que mienta. Él habló y no lo hará. Entonces Dios ya ha dado la orden de bendecirlo,
Y nadie puede revocar esa orden. Nadie lo puede maldecir. Si no, imagínese, cualquier persona vendría y maldecería a la iglesia. Cualquier persona vendría y maldecería a su familia. Pero ¿sabe que no pueden tocarle esas maldiciones? Es como aquella ancianita que todos los días se levantaba temprano, abría la puerta, salía al patio, se paraba, elevaba sus manos al cielo y con voz alta alababa a Dios diciendo: Dios, gracias por el sol que nos das, gracias por el aire que nos das, gracias por la comida que nos das, gracias por las bendiciones que nos das, gracias por la vida que nos das. Su vecino, que no era creyente en Dios, se enojaba y un día compró una despensa y fue y la puso en la puerta de la casa de la ancianita. A la mañana siguiente, cuando la ancianita se levantó, abrió la puerta, ahí estaba la despensa. Ella salió al patio, alzó sus manos al cielo y dijo: Dios, gracias porque nunca te has olvidado de mí. Gracias porque siempre me das lo que necesito. Gracias por la despensa. El vecino que la estaba escuchando se acercó y le dijo: Dios no hizo eso. Fui yo quien traje la despensa. La ancianita alzó sus manos al cielo y dijo: Dios, gracias porque no solo me has dado la despensa, sino que has hecho al diablo que pague por ella. Y así es Dios. Mire, mucha gente le va a llegar a su negocio y le dice: yo no sé por qué te compro a ti, si das recaro, si no te bajan los precios. Yo no sé por qué. Usted dígale: Dios te envió. Tienes orden de bendecirme. Entonces, vaya por la vida con la frente en alto. Dios es más poderoso que cualquier persona que lo desprecie. Mire, Dios sabe cómo traer justicia a su vida. Tal vez la gente le ha hecho mal, le ha dañado. Déjenlo en las manos de Dios. Dios sabe cómo traer justicia. Dios se encargará de sus maldicientes. Usted, mire, usted está bendecido para prosperar. Está bendecido para sacar a ese hijo o a esa hija adelante. Usted no está carente. Tiene la bendición de Dios. No puede ser maldecido. En segundo lugar, usted no puede ser maldecido generacionalmente. Fíjese bien, usted no puede ser maldecido generacionalmente, porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado que se ha cometido. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado que se ha cometido. Quizás alguien de nuestros antepasados cometió pecado: fornicación, adulterio, alcoholismo, drogadicción, blasfemia, hechicería, brujería. Pero si creyeron en Dios, si se arrepintieron, ¿sabe que Dios los perdonó? Isaías 43:25 dice: yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados. Fíjese lo que dice Dios: y nunca más me acordaré de tus pecados. Esa enseñanza de que si su gran tatarabuelo hizo algo malo, que una maldición puede venir sobre usted en su tercera o cuarta generación, es falsa. Imagínese cuántos pecados he cometido yo. Desde los 13 años en drogadicción, en pandillas, en delincuencia, haciendo tanta maldad, y que todo eso pasara sobre Isaac, David o Gesed. Pobre de ellos, ¿cómo estarían
ahorita ellos. Pero porque la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados, miren, no podemos ser maldecidos generacionalmente. Algunas personas no conocen a Dios ni a su palabra. Ven a Dios como un Dios severo, cruel, condenatorio, que Dios está allí esperando a ver a qué horas fallamos para condenarnos, para castigarnos de generación en generación en generación. Mire, la mejor imagen que podemos tener de Dios es la de un Dios amoroso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mire el verso 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Mire, estas dos frases son poderosas. No he notado, dice Dios, no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto, dice Dios, ni he visto perversidad en Jacob. Este versículo es uno de los más bellos y más poderosos de toda la Biblia, porque allí está Jacob. Mire, Jacob es el patriarca, y aquí está el pueblo de Israel, que es su descendencia. Mire, Jacob era un gran pecador, tenía 4 mujeres, era un estafador, era un engañador, era un mentiroso. Y el pueblo de Israel estaba pecado tras pecado, maldad tras maldad. En una ocasión hicieron un becerro de oro, lo adoraron, se postraron, le hicieron fiesta, danzaron, se desenfrenaron. Y Dios se enojó tanto que le dijo a Moisés: Moisés, hazte a un lado, déjame raerlos de la faz de la tierra. Pero aquí Dios dice: no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. ¿Cómo Dios pudo decir eso? ¿Por qué Dios dijo eso? Porque eso se llama justificación y santificación. Por primera vez en toda la Biblia, aquí tenemos esas dos maravillosas doctrinas: la justificación y la santificación. Dios no se acuerda de la iniquidad de Jacob. Él dice: yo no veo iniquidad en Jacob, tampoco veo perversidad en Israel. Dios está diciendo: yo los veo justos, yo los veo santos, porque la misericordia de Dios siempre es más grande que cualquier pecado que hemos cometido. Sí había iniquidad en Jacob, sí había perversidad en Israel, pero la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Dios nunca, fíjese bien, Dios nunca nos descalifica. Dios siempre tiene misericordia para cualquier pecado que vamos a cometer. La misericordia de Dios siempre reemplaza nuestros pecados. Había un joven hace como un mes de otro pueblo, me llamó por teléfono y: pastor, ¿puedo ir a la iglesia con usted? Le digo: sí. Digo: ¿qué en tu pueblo? Yo sé que hay otras iglesias. Le digo: ¿por qué no vas a tu pueblo? A la iglesia de tu pueblo. Y dice: es que, pastor, he tenido muchos problemas. He andado en alcohol, en drogas, me separé de mi esposa, abandoné a mis hijos, lo dejé, lo arruiné todo.
¿Y sabe qué le dije? Lo que le digo a usted, Dios no lo descalifica. La gente lo puede descalificar. La gente puede hablar mal de usted, pero Dios no. Mire, en el antiguo Israel había una costumbre que se llamaba la bendición doblada. Y la bendición doblada era como cuando una persona caía en bancarrota. En aquel tiempo no había papel, así que agarraban un cuero de animal y escribía el nombre de la persona y decía: estoy en bancarrota, le debo 1000 monedas de oro a fulano, y le debo otras 2500 monedas de oro a sutano, y le debo otras 3000 monedas de oro a mengano. Y así hacía la lista. Y ese cuero de animal lo clavaba ahí en la puerta de la ciudad. Mire, eso era algo muy vergonzoso, porque todo el mundo sabía que estaba en bancarrota. Todo el mundo lo murmuraba, todo el mundo lo criticaba, todo el mundo lo humillaba, hasta que llegaba un benefactor, ya fuera un familiar, un conocido, un amigo o incluso un desconocido, que llegaba y miraba el nombre de la persona, la bancarrota, a quién le debía, y doblaba ese cuero de animal y escribía su nombre y lo clavaba en la puerta de la ciudad. Eso significaba que él estaría a la mañana siguiente y podían llegar a las personas que se les debía y él pagaría la deuda. Hace más de 2000 años atrás, Jesucristo llegó a las puertas de la ciudad, miró nuestra bancarrota, tomó el cuero de piel, lo dobló, escribió su nombre, lo clavó en la cruz del Calvario y dijo: he pagado toda tu deuda. No hay nada que el enemigo pueda hacer para quitarnos la bendición de Dios. No hay nada. Dios ha pagado la deuda. Así que no tenga miedo por lo que esté pasando, por lo que la gente le diga, por lo que la gente le haga. Usted es el bendito de Dios. En tercer lugar, conviértase en un patriarca espiritual o en una matriarca espiritual para su familia. Conviértase en ese hombre de Dios. Conviértase en esa mujer de Dios que va a proteger a la familia, que va a guiar a la familia por el camino de Dios, que va a ser una bendición para su descendencia. Mire lo que dice el verso 22. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalo. Miren lo que dice: Dios los ha sacado de Egipto, de la nación más poderosa, de aquella nación que dijo que nunca los dejaría libres, de aquella nación que los oprimió por 430 años, por aquella nación que dijo que nunca serían libres. Dice: Dios los sacó de Egipto, y dice: y tienen fuerza como de búfalo. Mire, el día de hoy el pueblo de Israel lo han querido maldecir todo el mundo, lo han querido destruir todos los árabes. Pero sabe que el día de hoy Israel tiene fuerzas como de búfalo. Es la cuarta potencia a nivel mundial. Y ahora en COVID fueron la primera nación del mundo en tener la vacuna. Ellos tienen fuerza como de búfalo. Allá en Cougar es un parque de reserva en África. Está más grande que un estado de aquí de la República. Es una reserva muy grande, natural. Y ahí en esa reserva hay hoteles, restaurantes, tienen bardas de madera,
Y usted puede ver afuera elefantes, leones, leopardos, jirafas, búfalos, toda clase de fieras y animales. Y en uno de esos hoteles hay un mural que un artista pintó de la vida real. Y ese mural está un búfalo y 5 leones muertos a su alrededor. Usted es ese búfalo. Dios lo levantó, lo puso en su familia para que sea un patriarca espiritual en su familia, para que sea una matriarca espiritual en su familia. Guíelos a Dios. Mire, preocúpese por sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Ore por ellos, hábleles de Dios, tráigalos al reino de Dios. Cuando me invitaron a predicar aquí a la iglesia, a ser pastor, toda voz me dijo: no eres talentoso, no tienes mucha experiencia, ni educación, ni preparación. Ellos han tenido los mejores pastores. ¿Qué les vas a predicar? ¿Qué les vas a enseñar? Pero dentro de mí Dios me decía: estás bendecido, eres la persona para la tarea, este es tu tiempo, te he puesto para un momento como este. Mi punto es, siempre tendrá voces negativas en su contra. Déjeme alentarlo. Usted es el hombre indicado, usted es la mujer indicada, ha sido bendecido, ha sido bendecida, tiene lo que se requiere. Usted y Dios son mayoría. Sea ese líder espiritual que va a traer bendiciones generacionales. Padre, Señor, hay mucho que hacer en nuestra casa, Dios. Ayúdanos a no rendirnos, Padre, a seguir orando, Padre Celestial, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra descendencia, Padre. Y danos la fortaleza de búfalo, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.